tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Hoy recibimos en el plato de Vía V al vicepresidente de la banca, presidente del Grupo Banesco, Juan Carlos Escotet. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Primera entrevista que concede desde la compra de Nova Galicia. Nos van a acompañar en esta tarea Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Buenas noches. Manuel Lago, muy buenas noches. Rubén Santamarta, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Julio Sequeiros, muy buenas noches. Hola Fernanda, buenas noches. Bueno, protagonista en estos momentos de la actividad de la vida política y financiera de Galicia. Hace 2 años prácticamente un desconocido aquí en Galicia. ¿Quién es Juan Carlos Escotet? Pues mira, sencillamente un empresario, un banquero apasionado que se dedica en su vida empresarial exclusivamente al negocio de banca y seguros. Es lo único que he hecho. Voy a cumplir 40 años de ejercicio profesional el próximo año. Siempre en banca, siempre en este negocio al que amo profundamente y es lo único que creo saber hacer. ¿Por qué Galicia? Bueno, Galicia tiene muchas connotaciones. Yo diría primero, ¿por qué España? Y dentro de esto la feliz casualidad y la coincidencia maravillosa de que sea justamente Galicia. España, hay razones, ya desde hace unos años, en el 2006, decidimos que todas nuestras empresas holding, las dueñas, las propietarias de toda la operación internacional del Grupo Banesco, se radicaran en Madrid en el 2007, exactamente. Dimos allí nuestros primeros pasos en España, siempre acariciábamos la idea de estar en España. Había razones románticas, recordar que mi familia, mi padre y mi madre son españoles, yo soy hijo de inmigrantes. Yo nací en Madrid, pero me eduqué toda mi vida en Venezuela. Pasé toda mi vida en profesional y universitaria en Venezuela. Y siempre había, pues bueno, la ilusión eventualmente de invertir en España. Surgió la posibilidad, en primer lugar, con Banco Echeverría, que yo creo que fue la mejor iniciativa que pudimos haber llevado adelante. Eso ya nos posicionó justamente en el terreno gallego, en esta maravillosa tierra. Y bueno, y la segunda oportunidad fantástica de poder adquirir, como lo hicimos después de un proceso de subasta competitiva muy exigente, Nova Galicia. Bueno, pues vamos a ese proceso precisamente porque la semana pasada presentaban resultados, unos beneficios de 1.157 millones de euros en una entidad por la que un año antes habían pagado 1.000 millones, redondeando, que había recibido 9.000 millones de ayudas públicas. ¿Cómo es posible estos números? Y entiende en cualquier caso que haya gente en el espectro político, por ejemplo, que no entienden estas cuentas. Permíteme hacer un poco de entorno para responder la pregunta con toda claridad. Lo primero que diría, yo respeto profundamente la representación política, los partidos políticos, creo que es esencial para la democracia, la sana democracia, el fortalecimiento de la democracia, justamente tener robustos partidos políticos, y creo que la vida política está en mucho de lo que se hace. La verdad sí tengo que confesar que creo que en la medida de lo posible, mientras lo que deviene en el sector privado se mantenga en el sector privado y no pase a formar parte de la diatriba política, pues mucho mejor. Yo tengo que confesar que a mí me ha sorprendido mucho ver en el Parlamento discusiones sobre los resultados de una empresa que ciertamente en un pasado era una caja. Hoy es una empresa privada, luego de haber cumplido un proceso de subasta competitiva muy exigente, un proceso de subasta competitiva en el que participaron los principales bancos de España, la gran banca española, participó justamente el capital, lo que llaman el smart money, el dinero inteligente, fondos como Guggenheim, J.C. Flower, o sea, los grandes fondos del mundo. Y nosotros, pues en buena lid, en un proceso competitivo, transparente, absoluto y totalmente transparente, bueno, pagamos el precio, hicimos la oferta que hicimos, una oferta técnica, pensada, razonada, que bueno, que nos permitió ganar la subasta competitiva. Duplicamos el precio de la segunda oferta. Yo entendería que ha sido el mejor camino. Yo he escuchado que se hace referencia, bueno, pero es que esto se vendió, ¿por qué no se esperó? ¿Por qué se vendió esto
tan Sí, porque había aceleradamente. más margen, la ley permitía tener un poco más de margen. La verdad es que yo diría que se vendió muy oportunamente. Esta institución estuvo intervenida 5 años. Durante 5 años consecutivos no hizo sino perder valor. De un total de activos de 72.000 millones de euros, cuando fue privatizada tenía escasamente 52. Cuando fue justamente llevada a subasta competitiva. Perdió más de 10 puntos de cuota de mercado en pasivo, perdió casi 11 puntos de cuota de crédito, es decir, y no logró rentabilidad en ninguno de sus ejercicios. Salvo el ejercicio del 2013, que tuvo una modesta utilidad de 13 millones de euros. Es decir, y bueno, y también otra observación haría, no se vendió cuando las primas de riesgo estaban, como llegaron a estar en España en el 2012, a 640 puntos, que fue, por cierto, cuando nosotros decidimos apostar por España y comprar el Banco Echeverría, justamente cuando las primas estaban en sus niveles más altos. No solamente pues que no se vendió en el momento de la prima más alta, se vendió a 200 y tantos puntos, 240 puntos era la prima en el 31 de diciembre del 2013. Apostamos por la institución, duplicamos el precio con unos competidores de primer mundo del mayor nivel. Y bueno, hemos tenido la suerte, porque hay que decir que no estaba en nuestras previsiones que hubiese una mejora tan acelerada como la que ha habido en el desempeño macroeconómico de España. Sabíamos que España no tenía sino recorrido al alza, lo dije, yo hace 3 años cuando me preguntaban un poco sobre cómo veíamos España, yo decía, España es un tesoro, España tiene mucho recorrido, España tiene una fuerte institucionalidad sobre la que hace de esto un gran país y para cualquier inversionista la base institucional es un motivo importante para tomar decisiones. Bueno, apostamos por justamente esta institución, la prima de riesgo de 240 puntos bajó a 80 puntos y eso explica pues, el 80% de los beneficios. Es decir, aquí hubo plusvalías extraordinarias de cartera, plusvalía por cierto que tuvo todo el sector bancario. Nosotros inclusive por debajo de las comparativas de nuestros grupos de referencia, nuestro grupo de referencia 90 y tantos %, en nuestro caso 78%, de beneficios extraordinarios. La cifra de 1.157 es muy abultada porque cuando realmente el beneficio antes de impuestos es 601, es decir, el beneficio recurrente está en ROEs de aproximadamente 7%, ROAs de retorno sobre activos de 0,40%, pero el beneficio después de impuestos se eleva a 1.157 fundamentalmente por créditos fiscales. El crédito fiscal teníamos una obligación, habiendo batido nuestro plan de negocios inicial por normativa contable, un tecnicismo de lo que es la normativa, normas de aplicación contable a toda la banca. Teníamos que reformular nuestro plan de negocio, lo hicimos, lo aprobó el auditor, fue presentado a las autoridades y eso conllevó a activar 500 y tantos millones de euros que hablan de un beneficio después de impuestos de 1.157. Una cifra que luce elevada, tiene estas explicaciones. Que luce elevada y que los compromete mucho para los beneficios o para los resultados del año que viene, porque supongo que se establecerá también un margen a partir del cual se les va a exigir el año próximo. A ver, yo resaltaría, porque aquí se ha llegado a hablar hasta de pelotazo, pero bueno, ¿qué pelotazo el que esta gente ha dado? En absoluto, ¿no? Yo creo que podríamos verlo desde otro punto de vista. Hacía poco me preguntaba justamente Julio sobre cómo habían sido los efectos de la tasa de cambio. Recordar que nosotros invertimos dólares y cuando lo hicimos teníamos un euro a 1,35. Hoy tenemos un euro a 1,04. Bueno, ahí si lo viésemos solo pensando en las tasas de cambio, naturalmente no sería tan buen negocio. Nuestra apuesta es una apuesta de largo plazo, muy pensada
en una base de diversificación de nuestro portafolio de inversiones. Teníamos presencia en varios países de América Latina, en Estados Unidos también. Nos convenía la apuesta de Europa y muy especialmente la española por toda la complementariedad que existe con América Latina, por el intercambio comercial, por las raíces, por toda la identificación, y eso fue lo que hicimos. Pensando, insisto, en el largo plazo, deciros, por ejemplo, hoy tenemos un excedente sobre el patrimonio mínimo regulatorio de más de 2.000 millones, prácticamente 2.000 millones de euros. Nuestra intención, un índice de patrimonio, lo que se llama el CET1, que es el indicador, la normativa exige 8, tenemos 15,2, pero nuestra intención es prácticamente reinvertir la totalidad de los dividendos. No tenemos hablando justamente de esa visión de largo plazo y muy conscientes de que en el mercado se presentarán oportunidades interesantes a futuro, la política es mantener prácticamente reinvertido la totalidad de los dividendos. ¿Reinvertir en qué? ¿En qué se van a concretar esas oportunidades? ¿Incorporar? Mantener un patrimonio con la suficiente holgura, recordar que la normativa europea, la prioridad de la normativa, tiene 3 prioridades la normativa europea: capital, 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 para decirlo muy sencillamente. Justamente conscientes de eso, tenemos una holgura patrimonial como la que tenemos, reinvirtiendo estas utilidades, pues estaremos, como os digo, en índices del 15,2. La intención es sencillamente estar lo suficientemente capitalizado para el futuro, pues sencillamente abierto a oportunidades. Podrán venir procesos de consolidación en la banca, pueden haber oportunidades, en fin, abiertos. No tenemos francamente nada en este momento detectado, pero sí en nuestro radar la posibilidad de hacer adquisiciones no está, por supuesto, descartada. Adquisiciones, sabe que hay un rumor también que tiene que ver con fusiones y que hablan de que habría conversaciones con CaixaBank para que Abanca se incorpore a la CaixaBank. ¿Qué tiene que decir de estos rumores? Bueno, la verdad que es completamente falso. Yo cuando tuve noticias, me enteré por la prensa, conversé con el señor Isidro Fainé y le dije: mira, Isidro, ¿cómo puede ser posible que tú nos estés comprando y nosotros no estemos enterados? Me dijo: pues mira, yo tampoco. Y le dije: bueno, pues si no estás enterado, siendo este medio... ¿Pero le interesaba? ¿Notó interés por parte del señor Fainé? Interés evidentemente existe. La cuota que tenemos en el mercado gallego es muy importante, pues no solamente tendrán interés ellos, me imagino que habrán otros interesados, pero el punto es que nosotros no lo estamos. Yo dije, para nosotros, lo declaré a los medios impresos, para nosotros esto es un proyecto de vida, lo sentimos como un hijo y sencillamente los hijos no se venden. Tan simple como eso. Nadie vende un hijo, nadie negocia un hijo. Este es un proyecto, como yo digo, del que podremos hablar dentro de 50 años. Nuestra gratitud hacia Galicia es eterna. La verdad es que esta institución, decía al principio, perdió mucho valor desde el momento en que fue intervenida, pero es sorprendente la solidaridad y la conciencia colectiva de la importancia que tiene mantener una empresa, o sea, que Galicia pueda tener un banco gallego donde se decida en Galicia, donde no tengo que ir a Madrid a esperar la decisión, donde no tengo que ir a Barcelona a esperar la decisión. Se toman las decisiones en casa, se conoce esta banca de proximidad y el conocimiento de nuestra clientela es una ventaja diferencial. Es sorprendente la conciencia colectiva que hay de la importancia que esto tiene. Y eso se manifiesta, bueno, por la misma respuesta. Escasamente un ejercicio como el pasado, que estuvo lleno de grandes retos, donde tuvimos que hacer pues muchas cosas, negociar con Bruselas, hacer el lanzamiento de la nueva marca, que no era una nueva marca, era lanzar un banco prácticamente desde cero porque la maquinaria venía oxidada. Afortunadamente, con un talento, con un capital humano excepcional, yo sí creo que eso es los grandes tesoros que no estaban, eso no estaba en el data room cuando se hizo la revisión de esta institución, poco se sabía de ello.
nosotros sí teníamos una conciencia clara porque desde Banco Echeverría habíamos comprado la red de Castilla, León, Asturias y habíamos 70 oficinas y nos habíamos percatado fehacientemente de la capacidad, del potencial justamente de ese capital humano. Ese equipo se sumó a este proyecto con una entrega admirable. Logramos el cambio de marca, logramos el relanzamiento del banco, pasamos las pruebas de estrés test y el AQR, que como sabéis fue el gran reto de la banca el año pasado. Logramos finalizar en el ranking como la tercera institución española en el escenario estresado y la quinta en el escenario, al contrario, tercera en el escenario base, quinta en el escenario estresado. Pero proyectado al 2016, somos la primera de España en el escenario fully loaded, en el escenario adverso, en el escenario base pasamos a ser la primera institución de solvencia. Es decir, se ha logrado, pues en un año de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, reconvertir a la institución y llevarla por el camino. Ha comentado en un par de ocasiones bueno, la situación, la pérdida de valor que sufrió la entidad como consecuencia de la intervención o a raíz de la intervención. ¿Falló la gestión en esos 5 años? Y en cualquier caso, ¿qué cree que hubiera sucedido si esos gestores continúan? Bueno, la verdad, a mí me gusta rescatar y poner las cosas en su justa medida, porque creo que tenemos la tendencia a hablar normalmente de los últimos 5 años. Y ciertamente los 5 últimos años fueron muy duros, fueron muy difíciles, por cierto, muy difíciles no solamente para la clientela, sino también justamente para nuestro capital humano. La verdad es que se cometieron errores. Ciertamente hubo una expansión inadecuada, se prácticamente triplicó la red, se fue a conquistar España probablemente en un momento ya algo tarde, con la burbuja inmobiliaria ya a punto de explotar. Pero yo diría que si bien es cierto que se cometieron errores que llegaron a representar pues nada más y nada menos 9.000 millones de pérdidas, pues hay que decir que hoy es posible esta institución gracias también a un pasado noble, a un pasado muy interesante de cuando se hicieron las cosas bien con la Caja Gallega. Esta institución, no lo digo ya por Echeverría, que tiene 300 años de historia y que hoy forma parte de la banca. Si tomamos en cuenta la historia de las cajas gallegas, pues aquí hay 180 años de historia, 200 años de historia. Y de una historia en la que se hicieron cosas interesantes. Se logró arraigar en la sociedad gallega. Hoy las cajas eran, bueno, la institución más querida de la comunidad gallega. Eso tiene un valor. Yo entiendo que se cometieron errores tremendos. Creo que la forma en que se gestionó el proceso de intervención, en mi modesta opinión, fue la más adecuada. Yo tengo que rescatar, yo entiendo que en el momento que se plantearon la fusión de las cajas gallegas hubo una gran polémica sobre esa apuesta, inclusive se habla de una apuesta política. Yo no voy a entrar a decir si fue política o no lo fue. Lo que sí puedo decir es que fue la apuesta más inteligente. Y fue la apuesta más inteligente porque eso logró preservar el valor. No es lo mismo poder ofrecer una institución con 40% de cuotas de mercado gallego en depósitos y 30 y tantos en crédito, a tener una institución fragmentada. Naturalmente, en esas circunstancias nosotros no hubiésemos invertido. Hemos invertido justamente por todo lo que representaba y porque era una sola institución para el mercado gallego sin competencia. Creo que la venta, en la forma en que fue diseñada, le ahorró a la nación, porque hablamos de lo que se perdió, y lo que se perdió efectivamente se perdió por mala gestión, y bueno, habrá sus responsables y le tocará a la justicia opinar sobre esa materia, no a nosotros. Pero lo cierto es que con la privatización, en la forma en que se llevó a cabo, si vemos el valor, lo que suponía el valor de liquidación, hay unos estudios hechos justamente por el FROP, el valor de liquidación, si se hubiese liquidado esta institución y no se hubiese privatizado, la pérdida para la nación hubiese sido 13.000 millones de euros. Bueno, al haberla vendido en 1.000 millones positivo, pues sencillamente se ahorraron 5.000 millones, que yo creo que es lo mejor que pudo haber ocurrido. Conoce bien el negocio de la banca, como nos acaba de decir. ¿Hay alguna singularidad que le haya sorprendido de estos 2 años
al frente de Abanca. ¿Alguna cuestión particular de cómo los gallegos nos relacionamos en este caso con una entidad financiera que es cierto que tiene esa historia que acaba de mencionar? Yo diría que lo que más valoro es, repito, la conciencia colectiva de la importancia de esta institución. O sea, no solamente el empresariado gallego entiende que naturalmente que el centro de decisiones sea en Galicia, que nuestra oficina, nuestras casas matrices estén en Galicia, que el talento que gestiona esta institución sea 100% gallego y que se pueda llevar y practicar esta banca de proximidad, tiene una resonancia en la sociedad que a mí francamente me maravilla. No es solamente el empresario, es justamente el ahorrista desde la tercera edad hasta el joven que entienden y valoran que justamente Abanca sea un banco líder en Galicia. Eso, por supuesto, tiene un valor extraordinario para nosotros porque eso es lo que nos ha permitido justamente en escasamente un año, como decía anteriormente, que no concluí la idea, recuperar cuotas de mercado de 1,5 en depósitos y 1,40 en crédito. Es decir, la gente está volviendo, lo poco que se había ido regresa, nunca cerraron sus cuentas, que es una cosa maravillosa que a mí francamente me compromete y me conmueve. Que el amor que había y la identificación que había justamente hacia las cajas gallegas llegaba al punto de que, bueno, frente a tanta incertidumbre se retiraron los fondos, pero no cerraron las cuentas. Eso ha permitido justamente que todo eso vuelva. Esa es una sorpresa fantástica. Capital humano, el 92% de nuestro equipo tiene formación universitaria. Es gente de primer nivel, de una preparación extraordinaria. Banqueros, la gran mayoría, es normal ver 20, 25, 30 años de trayectoria. Eso lo hemos respetado justamente por la valía, porque entendemos que es la forma de estar cerca de la gente. Y lo otro que diría es los problemas que hubo en esta institución, las grandes moras, las grandes pérdidas ocurrieron fuera de Galicia. El gallego es buen pagador, el gallego es honrado, el gallego entiende lo que son sus compromisos. Justamente eso es lo que hace la diferencia. Las moras que hubo tanto en el sector en promociones, como en todo el sector inmobiliario, las que hubo en Galicia fueron infinitamente inferiores a las que hubo en el resto de España. No digo que el resto de España no sepa cumplir con sus obligaciones, pero sí es especialmente llamativo que aún en circunstancias tan adversas, pues la comunidad gallega haya respondido a sus compromisos en la forma en que lo hizo. Una parte de esos clientes sufrieron la pesadilla de las preferentes y quería hacer esta pregunta en concreto porque esta misma mañana, sabiendo que venía usted aquí esta noche, hemos recibido una llamada de una persona afectada todavía por ese producto llamado tóxico, que yo no sé cómo está ya en estos momentos, qué porcentaje de gente queda todavía afectada y si se va a solucionar definitivamente. Yo creo que una de las cosas más lamentables, lo que nunca debió ocurrir, esto es algo que en lo personal, como sabéis, desde el primer momento yo asumí el compromiso de hacer lo imposible por resolver este problema. Yo encuentro que eso nunca debió ocurrir, pues no solamente en las cajas gallegas, sino en ningún banco de España. Yo creo que aquí se cometieron errores tremendos en la forma en que se comercializaron estos productos. Hemos resuelto más del 94% de los problemas. Hay todavía algún proceso judicial en curso sobre el que por nuestro contrato con el FROP estamos obligados a respetar las resultas de esos procesos judiciales. Y en la medida en que se han ido resolviendo, lo hemos ido atendiendo porque, bueno, entendemos que es un tema de justicia. Habrá, como suele haber en todas estas cosas, pues bueno, gente que sí tenía plena conciencia en qué estaba invirtiendo. Es justo también decir, había una diferencia importante en los tipos a los cuales se remuneraban. Había un interés considerablemente mayor en el caso de las preferentes. Bueno, la verdad es que la gran mayoría de la clientela
prefirió apostar muy conservador y no entró en los híbridos. Pero bueno, los que lo hicieron, repito, yo estoy convencido que la gran mayoría no tenía conciencia de lo que ocurría y por eso hemos hecho un esfuerzo especial por tratar de resolver. Bueno, tenemos muchas cosas todavía, pero vamos a empezar a abrir la mesa para que puedan preguntar también mis compañeros. Gonzalo, empezamos por ti. Hola, Juan Carlos. Yo voy a plantear una cuestión referente a una estrategia de una gran empresa como es Abanca y como es Banesco, ¿no? Yo creo que en las escuelas de negocios del mundo cada vez es más importante compatibilizar o enseñar a los futuros dirigentes de empresas a compatibilizar lo que es la estrategia de mercado con la estrategia de no mercado. Es decir, la estrategia de mercado es trabajar con los clientes, con los proveedores, con los competidores. La de no mercado es intentar establecer vínculos con la sociedad civil, con los gobiernos y demás. Yo tengo claro que un dirigente financiero, un directivo financiero de primer nivel de una entidad en Venezuela tiene que ser un especialista no solamente en la estrategia de mercado, sino también en la estrategia de no mercado. Traspuesta esa situación a una situación bien distinta, también esa conciencia colectiva que tiene la sociedad gallega respecto a la entidad necesita una estrategia de no mercado que afiance esa cuota de mercado, de compatibilización con la responsabilidad social corporativa. ¿Cuáles son las líneas de actuación de cara al futuro para que en ese proyecto de cara dentro de 50 años pueda mantener esa vinculación con el territorio, con una entidad que ha nacido de las cajas, que sigue teniendo un componente gallego, pero también una propiedad que ya no es nítidamente gallega y que por lo tanto yo creo que es un punto fundamental para darle una ventaja competitiva a Abanca con el resto de competidores financieros? Nunca podría estar más de acuerdo con tu afirmación, pero no solamente que estamos de acuerdo, sino que lo practicamos de alguna forma con el ejemplo. Es normal destinar aproximadamente el 3% de nuestras cuentas de resultados a programas. Esto es una vocación corporativa, es lo que a nivel de Banesco y en Abanca, pues por supuesto no va a ser la diferencia. Destinamos el 3% de nuestras utilidades de forma voluntaria, porque yo entiendo que las cajas tenían que hacerlo porque esa era su naturaleza, esa era su esencia. Ojo, esto es una empresa hoy totalmente privada. Sin embargo, coincido en que esa estrategia justamente hacia lo que son nuestros grupos de interés, a quienes nos debemos, por cierto, porque este banco no sería absolutamente nada si no fuese por sus clientes y por justamente la apuesta de futuro que en su momento llevaron adelante. Es por eso que establecimos un programa en doble vertiente. Uno, hicimos lo imposible por tratar de recuperar justamente a Fundación. La Fundación estaba en serias dificultades. La Fundación, como sabéis, desde que ocurrió el quebranto de las cajas de ahorro, dejaron de recibir recursos. Lo cierto es que cuando hicimos el análisis de la Fundación, que ha llevado adelante un trabajo fundacional impecable, porque es francamente admirable lo que se ha hecho, no tenía, estaba técnicamente quebrada y en 4 años y medio consumía la totalidad de sus recursos. Teníamos dos caminos: ir por una obra social nuestra, totalmente nueva, o ir por tratar de llevar adelante a Fundación. Bueno, al final hemos apostado por ambas. Decidimos asumir una responsabilidad tremenda, porque seguramente la mayoría del colectivo no entiende el quebranto financiero que pesa en la Fundación. Asumir una responsabilidad como ella y tratar de equilibrar esas cuentas en un proceso de 3 años, que es lo que nos hemos planteado, primero con aportaciones en los 3 primeros años de 5 millones de euros anuales cada año, y luego con el 3% de nuestras utilidades, que fue el convenio que firmamos con la Fundación, con un patronato que tiene su complejidad. Son 28 patronos, se representan a todas las fuerzas vivas de Galicia, políticas, académicas. Tenemos un patronato muy diverso, donde nosotros tenemos escasamente 9 miembros. Y tenemos la responsabilidad de gestionar. ¿Por qué hicimos esa apuesta? Bueno, porque reconocemos que el trabajo de la Fundación es indispensable para esta sociedad. El trabajo que se ha hecho con la tercera edad, el trabajo que se ha hecho en educación. Queremos continuar, una de nuestras prioridades en todo el trabajo fundacional que llevamos adelante, la educación. Queremos recuperar el trabajo de la Escuela de Negocios, fortalecerlo, inclusive llevarla a intercambio con otras universidades en el mundo, ubicarla en la posición que se merece, porque creo que hay ahí una capacidad instalada y una institucionalidad que vale la pena reconocer. Y lo otro, nuestra propia obra social. Es decir,
complementando el trabajo de la Fundación, tenemos nuestra obra social La Banca también. Allí estamos haciendo énfasis, acabamos de firmar, por ejemplo, el convenio con Fundación Galega, un convenio por 3 millones de euros, justamente para favorecer el deporte de base y el deporte élite, un poco para que sirva de referencia al uno al otro, donde van a haber más de 10.000 niños favorecidos. ¿Y la colección de arte? Que también ha sido La objeto de colección mucha de arte, discusión, ese tanto es de la un Caja tema- del Sur como de la Caja del Norte. Ahí como me tocas decimos un aquí. tema que en lo personal me resulta muy sensible. A ver, recordar que cuando se hizo la separación de la fundación, todo lo que era la obra, el patrimonio artístico de CaixaNova, se traspasó a la fundación. Sí. Por el contrario, todo lo que era el patrimonio, una pinacoteca importante de Caixa Galicia, se mantuvo en el banco. Hoy Abanca es la dueña de esa colección. Lo he dicho varias veces y lo ratifico. Esa colección tiene, por supuesto, yo creo que es de las colecciones de arte gallego más importantes. Es una colección, por cierto, que la Junta de Galicia decretó bien de interés cultural. Eso se va a respetar a cabalidad. Queremos, una cosa que a mí me hacía mucho ruido, teníamos una colección como esa y estaba pues depositada en un centro sin ningún tipo de exposición. Hemos empezado el trabajo de rotar, hicimos una exposición muy importante en Santiago con 100 de las 15 obras más importantes. La intención es que podamos hacer una ruta itinerante con todo el conjunto de esas obras, acrecentar ese patrimonio. Por ejemplo, el conjunto de los incunables, había una cantidad de 65 libros incunables que fueron justamente dados en comodato a la ciudad de la cultura, están allí impecablemente mantenidas, en fin. Eso es de Galicia, nos toca a nosotros y está dentro del patrimonio de nuestro banco, pero no lo sentimos como nuestro, lo sentimos como de la comunidad y eso pues por supuesto estará siempre al servicio de la comunidad con la responsabilidad nuestra de preservarlo. Rubén Santa Marta. Bueno, de las cosas que comenta Juan Carlos Escoteto hay muchas en las que coincido. Es una entidad que se mantiene muy arraigada en el territorio, que no pierde tanta cuota como posiblemente debería perder cualquier otra entidad con todo lo que ha sufrido. No estoy de acuerdo con una cosa que comenta, que es el timing, el momento en el que se decide vender la entidad. Es algo que yo creo que difícilmente sabremos si fue el mejor momento o no. Los informes que en su día encargó el FROB siguen sin desvelarse. Se contratan a 2 consultoras, se han pedido en el Congreso, se han pedido en el Parlamento de Galicia, no hay manera de acceder a ellos, no sabemos si es el mejor momento o no. Creo también que viniendo de donde viene la entidad, de una fusión muy dura, una fusión muy política, cualquier cosa que le suceda a la entidad va a volver a aparecer en el Parlamento de Galicia, como ha aparecido en las últimas semanas. Es posible que incluso aparezca en el Congreso de los Diputados, no es descartable, porque es una entidad con una fusión que, al contrario que otras, ha generado muchísimo ruido. Y fue una operación, también la nacionalización, muy seguida. Y yo creo que una manera de poder bajar un poco el ruido sería que aclarara, por ejemplo, cómo van a repercutir en Galicia 1.157 millones de euros de beneficio. Sí. A ver, Rubén, coincido, entrar a discutir o dirimir si fue el mejor momento o no lo fue, pues bueno, eso ya forma parte de la historia. Lo cierto es que 5 años más tarde, después de un proceso de saneamiento tremendo, recordar o imaginar o recordemos, porque en el fondo eso se vivió en toda Galicia, lo que supuso esto para la comunidad, el no tener certeza de qué iba a pasar con su principal institución, qué iba a pasar con el empleo, que francamente lo que vivió el capital humano de la Caja Gallega fue algo especialmente doloroso. 5 años de incertidumbre, 5 años en que no te atreves a lo mejor ni siquiera a planificar tener hijos, no te atreves a comprar vivienda, no sabes lo que va a pasar con tu futuro. Y sobre todo con un ambiente de paro como el que tenemos. Yo la afirmación la baso en que sencillamente la destrucción de valor era acelerada, se perdieron muchos puntos de cuota de mercado, se perdió mucho valor agregado de esta institución, con todo y que coincido de que es excepcional el comportamiento que tuvo normalmente la comunidad gallega, como ya lo reconocí. Ahora, ¿en qué repercute? Bueno, yo rescato, en primer lugar, se han logrado mantener 4.700 empleos, se ha logrado mantener la sede y el centro de decisión
en Galicia. El año pasado creció el crédito en 30%. Liquidamos más, logramos crecer, o sea, entre lo que fueron refinanciaciones y crecimientos nuevos, 7.500 millones de euros en crédito el año pasado. Pero más interesante que esa cifra, que puede lucir muy fría, repartido en más de 1 millón de créditos, que se dice fácil, pero que entre refinanciaciones y nuevos créditos, que dice mucho de la diversificación de ese crédito, de la importancia que tiene eso dentro del tejido empresarial y de la sociedad gallega. Por otro lado, insisto, la vocación es mantener nuestros indicadores de solvencia en los niveles en que los tenemos, es decir, hay además por vocación corporativa. En Banesco, en los últimos 25 años, hemos reinvertido el 80% de nuestros dividendos, si no, no podríamos estar aquí. Es decir, afortunadamente, el grupo de accionistas de control, somos un grupo de accionistas pensando siempre en el largo plazo. Estamos dedicados exclusivamente al negocio del oficio bancario, no tenemos otro tipo de negocio, no nos interesa tener otro tipo de negocio, de manera que con estos tipos de interés, ¿para qué vas a decretar dividendos? Manténlos en tu negocio y tenlos reinvertidos. Y sobre beneficios concretos, adicionalmente a los que yo creo que el crédito es la mejor herramienta de progreso social, es la mejor forma de que la sociedad vea progresar en todos los sentidos. Bueno, hablaros, por ejemplo, nuestro presupuesto para este año, nuestro presupuesto de operaciones y nuestro presupuesto de inversión es más de 300 millones de euros. Solamente a nivel tecnológico, con toda la modernización del parque tecnológico que vamos a hacer, es decir, vamos a tener una modernización importante en ATM, en TPVs, o sea, nuestro cajero automático consideramos que hace falta modernizarlos y agregarle nuevas funcionalidades, los TPU de la misma manera, solamente la plataforma, toda la plataforma tecnológica donde se va a atender con tablets, con Surface, a todos nuestros clientes para facilitar la venta y tener un mayor intercambio y cercanía, supone una inversión de más de 120 millones de euros. Bueno, eso es lo que nosotros podemos aportar. Y más allá de la inmediatez de estos posibles resultados, ratificar, repito, nuestra vocación de permanencia. Yo creo, no me canso de decirlo, lo he tenido que explicar varias veces, a ver si no he logrado que quede claro, pero lo repito. Este es un proyecto del que podremos hablar dentro de 50 años. Un proyecto de esta magnitud, de estos volúmenes de inversión, no se puede juzgar por una cuenta de resultados del primer año, ni del segundo, ni del tercero, ni del cuarto. Esto hay que verlo en el largo plazo. Porque de lo contrario, si lo viéramos en el corto, pues los números no serían tan atractivos. Los inversionistas, y cuando hicimos nuestra inversión, cambiamos nuestros dólares a euros a una tasa del 1,35. Hoy tenemos el euro en 1,04. Pero eso no nos quita el sueño, porque sencillamente, insisto, la apuesta es de largo plazo, es un portafolio para diversificar en los distintos países en los que tenemos presencia, y pensando, pues repito, solo en la oportunidad de creación de valor. Pero ¿cuánto, por ejemplo, perdona, Fernanda, ¿cuánto crédito, por ejemplo, para este año? Había un compromiso de en 3 años 12.000 millones de euros. Pues en mira, el primero 7.500. Están superando un poco pues sí, la forma en que viene el crédito, esta mañana hacíamos las comparativas estacionales. Pues fijaros que el último trimestre del año, que fue allí se concentró prácticamente el 40% de los crecimientos. Cuando hacíamos las comparativas, que estacionalmente no cabría hacer la comparación del último trimestre con relación al primero de este año, bueno, el primero de este año va con mejores números que los del cierre del trimestre. Es decir, el número de formalizaciones ha aumentado. Esperamos cerrar el trimestre con crecimientos positivos. Cierto, vale decir que enero fue un mes más lento, porque típico este año las vacaciones se empezó a trabajar un poquitín más tarde, a mediados
de enero. Enero no fue un buen mes, pero el conjunto del trimestre creemos que va a batir los resultados del último trimestre. Es decir que seguramente las cifras que originalmente estimamos de los 12.000 millones se podrán superar con el buen resultado del 2014 y lo que proyecta para el 2015, que nos tiene especialmente optimistas. Manuel Lago. Yo tengo dos preguntas con permiso de la directora, una de mi gremio. ¿Cuál es la relación, su relación con la representación legal de los trabajadores con los sindicatos? Lo digo porque cuando los compañeros del sindicato supieron que venías al programa y que venía yo, me dijeron, recuérdale que hemos firmado un acuerdo muy positivo en diciembre que permitió cambiar despidos por flexibilidad interna, ¿no? Por cambio horario, pero que ahora empieza a haber, en su opinión, algunos problemas de aplicación, ¿no?, de ese modelo. Y la segunda es una pregunta más general, ¿no? Y es, los banqueros del mundo, la banca, ¿no le debe una disculpa a la sociedad en todo el mundo? Quiero decir, la brutal crisis que nos azota desde el 2008, que tiene que ver en gran medida con una globalización financiera desregulada, con la banca a la sombra, con la subprime, con los productos híbridos, con los paquetes estructurados, con esas operaciones de los 7 grandes bancos internacionales manipulando el LIBOR para obtener mayores beneficios. El mundo no tiene un problema con cómo está regulada las finanzas internacionales. ¿No hay un problema reputacional de las entidades financieras que obligaría, pues, a una especie de código ético, a una transparencia, a volver a eso que se llama la banca como un negocio aburrido, en el que, digamos que es la gestión de préstamos donde se obtiene el beneficio? Absolutamente. Yo creo que, claro, yo haría una diferenciación, que por cierto en España cabe con más claridad. La gran banca hizo sus deberes adecuadamente, no cometió los errores que se cometieron en otras situaciones y especialmente con las cajas. Pero yo sí admito que el oficio de banquero en su conjunto, pues por razones, yo creo que hemos estado alejados de lo que debe ser pues bueno, nuestra forma de interrelacionarnos con la sociedad. Rechazo profundamente ese conjunto de malas prácticas. Siento una profunda vergüenza por esos errores que se cometieron. No dejo de amar mi profesión por ello. Digo con orgullo que soy banquero porque, pues, repito, lo hago con pasión. Estoy enamorado de mi profesión desde que empecé en ella a los 16 años de edad y no he hecho otra cosa sino ello. Yo creo que lo bonito de esta profesión es que te permite tener empresas rentables, pero generar bienestar. Creo que en algún momento los banqueros perdieron, ciertos banqueros, y hago las diferencias necesarias, perdieron el rumbo y sencillamente han dejado de entender que este es un oficio que se debe a la sociedad. Es un oficio que necesariamente tiene que estar permanentemente escrutado. Yo coincido con Rubén que no es posible que tengamos cuotas del 40% de mercado y nosotros no estemos, o sea, pretendamos no estar en la rendición de cuentas obligatoria que como banqueros tenemos que dar. Trabajamos con el dinero ajeno, trabajamos con el depósito, con la confianza de la gente. Obligados estamos entonces a rendir cuentas con toda la transparencia y con toda la claridad. Creo que en algún momento eso se olvidó, por lo menos en algunos casos. Y creo que también yo he sido especialmente crítico en lo que ha ocurrido en el caso de lo que fue la crisis subprime en Estados Unidos. En algún momento dije, y lo repito, es doloroso, pero es la realidad, que el mejor talento universitario de las mejores universidades del mundo, de Harvard, de MIT, de Boston, de Yale, de las mejores universidades, se reclutó el mejor talento para sencillamente generar productos exóticos que al final terminaron engañando a la gente. Eso es inadmisible. Esa banca yo creo que no tiene cabida en el futuro. Nosotros apostamos por la banca tipo Echeverría, esa banca de 300 años, esa banca
orientada a como la manejó Javier Echeverría y toda su familia por 300 años, esa banca aburrida que a nosotros nos entretiene mucho, que no es otra cosa sino prestar y cuidar los depósitos de nuestros Y clientes. la relación con el comité de empresa, con los trabajadores que le decía Manuel. A ver, desde nuestros inicios hemos tenido varias reuniones con todos los sindicatos. Yo creo que la vida sindical es vital en el mundo empresarial. Yo juego un poco con ello en el sentido de decir que yo trato de estar defendiendo más el rol de quitarles a ellos el trabajo, de tener que defender a los trabajadores, haciendo nosotros nuestro buen trabajo y ser buenos patronos. Yo creo que desde que llegamos hay una absoluta paz laboral. Hay que reconocer que la seriedad con la que los sindicatos se gestionaron en el momento de la crisis, es decir, haber aceptado medidas tan duras como ERES, como rebajas de salario, como las cosas que se vivieron, yo creo que demuestra una madurez sindical tremenda que tiene que ser reconocida en el momento en que la empresa ha tenido oportunidad de hacer ese reconocimiento. Yo creo que el mejor reconocimiento que le podíamos hacer a los sindicatos era justamente suspender los ERE. Eso lo llevamos adelante, tan pronto se pudo, se lograron salvar 350 puestos de trabajo. Y nuestra relación con ellos siempre será una relación de respeto, de consideración y de tomar en cuenta, por supuesto, en el entendido que ese trabajo profesional y serio continúe. Julio Sequeiros. Bueno, yo lo que quería plantearte, Juan, es lo siguiente. Si nos hacemos la pregunta, ¿cuáles serían los retos que tiene la banca en los próximos años, ¿no? Y cuáles son las limitaciones o las dificultades que puede llegar a tener? Uno, la expansión, digamos, por el resto de España e incluso fuera. Allí hay un límite, una especie de raya roja que impone la propia Comisión, que durará durante un tiempo. Otro reto sería también el convertirse en una empresa cotizada y estar, digamos, en el IBEX 35 junto con la flor y nata de lo que sería el sector financiero a nivel de Estado, ¿no? en España. Y después, digamos, lo que sería otro reto, quizás la madre de todas las guerras, que sería el convertir la parte de los beneficios que se origina en el negocio recurrente, es decir, simplemente depósitos por un lado, créditos por otro, es decir, que no son beneficios extraordinarios, atípicos, irrepetibles, convertir esa parte de los beneficios en el segmento más grande de la actividad, ¿no? Sí. Es decir, ¿cómo ves esto? A ver, por partes. Sobre el tema de ir a mercados. Bueno, lo primero que resaltaría es que en nuestra estrategia de futuro eso está contemplado, tanto que hoy por hoy nuestra gobernanza, nuestra estructura, nuestra forma de gestionar ya está adecuada a la normativa impuesta por la CNMV a las empresas cotizadas. Es decir, creemos en la necesidad de la transparencia, de gobiernos corporativos robustos, en el cumplimiento pues, de las mejores prácticas y los mejores gestión de control integral de riesgo, separación clara de las comisiones con sus autonomías, consejo de administración mayoritariamente independiente. Nuestro consejo de administración conformado por talento español es mayoritariamente independiente. Eso ya es un estándar, inclusive que algunas empresas inscritas en bolsa todavía no lo han cumplido porque es una medida reciente. De manera que en algún momento, y bueno, a la luz de la nueva normativa europea, pues por supuesto el regulador ve con buenos ojos el que una parte o que la empresa cotice, bueno, porque las fuentes de financiación de recursos propios a futuro, pues siempre serán mayores y eso le da tranquilidad al regulador. La razón fundamental por la que iremos a mercado de capitales, y eso será apuntando hacia los 2018, va a depender mucho de las circunstancias de mercado que estén presentes para ese momento, fundamentalmente apuntan a justamente cumplir con ese trámite.
La vocación de los accionistas es retener el control accionario y lo que eventualmente saldrá al mercado serán participaciones menores de no más de 10, 12, 15%. Ese como primer punto, pero sí entendemos que es un trámite que hay que cumplir. Sobre a dónde ir dónde enfocar nuestra estrategia. Bueno, nuestra estrategia en España está fundamentalmente apuntando a desarrollarnos en la cornisa cantábrica. El norte para nosotros, vemos en el norte tremendas y enormes complementariedades con lo que hoy es nuestra zona core. Allí se hará un esfuerzo de presencia de red mayor. No pretendemos en ese ejercicio tener una capilaridad de red como la que tenemos justamente hoy en Galicia, Castilla, León y Asturias. Ese es un modelo que sería difícil de rentabilizar. La apuesta, todo lo que va a ser nuestra presencia en el norte, por supuesto sin renunciar al resto de la presencia, que son más de 70 oficinas en el resto de España y con foco en Madrid y Barcelona, no vamos a renunciar a ello, no tiene sentido porque son oficinas hoy rentables. Va más orientado a una banca digital. O sea, la organización, y quizás eso te lo tendría que haber dicho cuando me preguntabas, sorpresa. Bueno, de las cosas maravillosas que encontramos es que este es un banco que tenía un robusto centro tecnológico. Impresionante, o sea, de Caixa Galicia, impresionante. Impresionante, un talento de primerísimo nivel, que bueno, haciendo las comparativas y cuando hemos hecho nuestras auditorías y en la opinión justamente de terceros especializados, está considerado uno de los 3 centros tecnológicos más robustos de la banca española. Bueno, creemos que hay allí suficientes fortalezas y capacidades como para profundizar la banca digital. En Banesco la innovación financiera y la tecnología es factor predominante en todo lo que hacemos. Entonces, ese modelo apuntará más a la omnicanalidad, a desarrollar más productos autoservidos, a tratar justamente de apostar por el volumen, pero sin tener una capilaridad de red que sería hoy muy complicada de rentabilizar. Esa sería la apuesta. Sobre ir más allá de España, bueno, lo inmediato no, tenemos presencia en 9 países europeos, en el conjunto tenemos Portugal, tenemos licencia bancaria en Portugal, tenemos licencia bancaria en Suiza, y tenemos presencia en Frankfurt, Londres, París, o sea, hay presencia en Europa, buscando hacer el acompañamiento justamente a los gallegos en el mundo, que afortunadamente hay muchos y muy exitosos. Ese esfuerzo fue muy inteligente, muy bien pensado en su momento por las cajas gallegas, y nosotros lo que estamos haciendo es apuntar por profundizarlo. Bueno, estamos acabando ya, pero me quedan todavía un par de curiosidades. Usted es venezolano, como se ha dicho, un país que en los últimos tiempos forma parte de la actualidad política española. Yo no sé si le sorprende este inusitado interés que todo lo que sucede en Venezuela ha desatado aquí, en España, en los medios de comunicación españoles. Y en cualquier caso, ¿qué cree que va a pasar en Venezuela? Porque hay mucha preocupación por el momento presente. Bueno, a ver, para un banquero es complejo hablar de temas políticos, pero lo que yo os puedo decir es que, por supuesto que en mis oraciones diarias está presente Venezuela. Sueño con que Venezuela tenga un futuro diferente. Hay lo que yo aspiraría, que es lo que yo creo que el conjunto de los venezolanos deseamos, es que, bueno, nuestro modelo electoral se pueda llevar a cabo, puedan haber elecciones y que al final democráticamente se decidan las enormes diferencias que hoy existen. ¿Está preocupado por lo que está pasando? Bueno, naturalmente preocupa mucho pues, la situación en general, la crisis económica, la caída de los precios del petróleo llega en el momento más infeliz. Este año tendremos caídas del Producto Interno Bruto que estarán en el entorno del 6%, una contracción de esa magnitud con las necesidades que se viven hoy en la población venezolana son francamente motivo de preocupación hasta para las personas que tengan la menor sensibilidad. En mi caso, amo profundamente mi país, lo que tengo se lo debo a Venezuela y por supuesto que le deseo lo mejor a Venezuela y a mis paisanos. ¿Tiene opinión sobre Podemos? Prefiero no tenerla en este plató. Por supuesto la tengo. Juan Carlos Escotet
a título personal la tiene y muy clara. Pero comprender que en un banco donde tenemos 2.200.000 clientes, debe haber de todas las tendencias. Pero ¿ha tenido ocasión, por ejemplo, de conocer a Juan Carlos Monedero, la persona que al parecer estaba más próxima y más penetrada, digamos, en los efectivamente, órganos? Juan Carlos Monedero pasó un buen tiempo, una buena temporada en Venezuela y era miembro activo de muchas de las actividades que el gobierno oficialmente llevaba a cabo. Indicadores macroeconómicos parece que están hablando de que España va a ir a mejor, antes lo apuntaba, que usted tiene la percepción o la seguridad de que las cosas van a empezar a ir mejor, pero ¿cómo de mejor? Porque esta es la gran discusión. ¿Brotes verdes, como está planteando en estos momentos el gobierno, o una sociedad construida a base de la desigualdad, que es lo que se plantea desde otros puntos? A ver, en primer lugar, creo que estructuralmente vamos para mejor. Hay indicadores objetivos que así lo indican. Nosotros estamos haciendo estimaciones de crecimiento que estarán en los rangos entre 2.6 y 2.8 de crecimiento. Y yo creo que de mantenerse todos los factores a favor, vale decir, precio de la energía y particularmente del petróleo bajos, en entorno 55-60. Tasas de cambio a partir del QE en estos niveles cercanos a la paridad, y hay inclusive quien piensa que por debajo de la paridad. De mantenerse todos estos factores, no nos extrañe que podamos estar en crecimientos más cercanos de 3. Creo que el paro, que yo creo que es la gran asignatura pendiente, yo creo que es donde está el problema estructural de España que hay que resolver, y eso va a tomar unos años. Debe mejorar. Yo sí creo que la cifra de que se crearán nuevos empleos por más de 500.000 se va a cumplir. Eso permitiría apuntar a tasas de paro del 21,40, 21,50. Afortunadamente en Galicia bastante menos. Galicia estructuralmente podría cerrar con tasas de paro por debajo de 20. Galicia, el crecimiento de Galicia fue menor el año pasado, 0,40 contra las medias españolas de 1,4, pero yo creo que Galicia este año irá más a crecimientos de 2,2, 2,4. Hay mucho tirón por razones también estructurales. Me gusta referir el índice de confianza del consumidor. Está en los niveles más altos desde el 2007, yo creo que eso es crítico, es decir, las expectativas racionales, lo que la gente cree que va a pasar, yo creo que es factor determinante en el devenir económico. Creo que esta situación de tipos de interés con tasas cercanas a cero debe de animar la actividad económica, y hay evidencias en concreto. La formación bruta de capital fijo creció en 1,1 el año pasado, pero en el último trimestre creció 12%. Yo creo que eso es especialmente relevante porque lo que se pone en evidencia allí, empieza a haber incremento de inventario, empieza a haber compras de bienes de capital, porque creo que hay mucho motivo para estar particularmente emocionado de lo que puede ocurrir. Pero en el caso de Galicia, además, el PIB gallego tiene en su peso de exportaciones, en la comparativa de España tiene 23% de sus exportaciones de su PIB proviene de exportación. En el caso gallego es 33%. Un tipo de cambio, o sea, que Galicia haya logrado superávit de balanza comercial como la que tuvo en los años de la crisis, con tipos de 1,35, 1,40, yo tengo definitivamente la convicción de que con la circunstancia actual debe de ser especialmente promisor para Galicia. Casi para acabar, señor Escotet, ¿cómo se adapta un caraqueño a la vida en una ciudad de menos de 300.000 habitantes como es A Coruña? Fantásticamente bien. Yo tengo no tengo sino que mostrar agradecimiento hacia Galicia. Tengo anécdotas fantásticas. Me consigo a diario gente que, me ve por la calle y me detiene y me cuenta que nació en Maturín o nació en Falcón o nació en Caracas. O sea, hay una imbricación fantástica de Galicia con Venezuela. Eso pues obviamente lo hace a uno sentirse mucho más cálido en el trato. Y yo diría también, yo creo que yo puedo decir con mayor convicción que mucha gente probablemente, de que definitivamente en La Coruña nadie es forastero. Es una delicia, me siento fantásticamente, es una ciudad de una calidad de vida extraordinaria. Poder pues tener una vida normal, poder ir a
a pie al trabajo y poder hacer vida como cualquier persona, pues no tiene francamente precio. ¿En qué se parece un venezolano a un gallego? Pues yo creo que en la cercanía. El venezolano quizás no se entrega tan rápidamente igual que el gallego, pero el día que lo hacemos somos amigos para siempre. Juan Carlos Escotet, muchísimas gracias. Un placer, muchísima suerte. Gracias. Vamos a hacer una pausa publicitaria, enseguida regresamos con más asuntos.